Muy bien, chicos, buenos días. Antes de todo, por favor, vamos a revisar el Edmodo, pero antes de todo, pues desearles una excelente semana. Y particularmente quiero que revisen, yo sé que estamos en gestión, pero marketing el día de mañana a las 8, ¿sí? Vamos a tener clases, ¿sí? El jueves también, debido a que entre la clase, el contenido de la clase es más extenso, así que mucha atención mañana y el jueves. Por favor, chicos, recuerden mañana y el jueves en marketing, aprovechando que son el mismo curso. Muy bien, tienen subido ya el video de la clase anterior, ¿sí? Tienen una lección después de esta hora de la clase anterior, no de esta, ojo, ¿sí? Tienen una lección, eso particularmente. Bien, ahora en relación a la clase del día de hoy, vamos a entrar ya a la unidad donde vamos a ver muchos ejercicios. La clase de hoy netamente es para recordar ciertos aspectos teóricos de los estados financieros y para la siguiente semana sí entrar ya de lleno con los cálculos. Vamos a trabajar con las hojas de Excel. Vamos a trabajar con archivos de Excel. ¿Sí? Todos los trabajos van a ser en Excel, van a tener que enviarlos en Excel. Mucho ojo con eso, por favor. Especialmente con aquellos que se conectan desde los celulares, porque vamos a hacer ejercicios en clase y voy a ir preguntando pues, a cada uno de los resultados que obtengan de los cálculos. Buen día, Cantos, Betancourt, Flores Gómez, Argenis, Chihuahua, Mena, Porro, Pincay. Muy bien. ¿Cuál es el objetivo de la clase del día de hoy, de esta semana, para ser más precisos? Bueno, vamos a realizar una revisión de los estados financieros presentados bajo las NIF, ¿sí? Vamos a exponer también brevemente las hipótesis fundamentales de los estados financieros, así como las características cualitativas de los mismos. ¿Qué es lo que esperamos obtener de esta clase? Bueno, que ustedes reconozcan la importancia y la utilidad de los estados financieros como medios para analizar la situación financiera y el rendimiento de la empresa. Para nosotros los economistas, este tipo de instrumentos constituyen de significativa utilidad para analizar la situación financiera y económica de la empresa. Es más o menos como cuando ustedes van al doctor y el doctor les manda exámenes de sangre, radiografías, tomografías, resonancias, etcétera, ¿sí? Para nosotros, los economistas, los estados financieros son, en efecto, exámenes que se hacen, buenos días, profe, tenía problemas con mi internet, ok. Exámenes que se hacen respecto a las condiciones en las cuales se encuentran y los análisis financieros, ¿sí? Que se hacen en función de esos estados vienen a ser como el examen de sangre particularmente, ¿no? Por ejemplo, decir, bueno, qué tal está en hemoglobina, qué tal está en enzimas hepáticas, qué tal está en glucosa, ya. La analogía es igual. Los indicadores financieros que obtenemos nosotros nos va a decir la empresa qué tan sana está, qué tan enferma está. Bien, para que una vez entendida la analogía que hemos hecho en función de la medicina con la economía, ¿sí? Podemos entrar ya a ver eh, las hipótesis fundamentales de los estados financieros. Bien, hemos detallado dos principales. La primera, la primera es la hipótesis de devengado. ¿Qué quiere decir esta hipótesis de devengado? ¿Base de acumulación? Bueno, todas las transacciones que hace la empresa o todos los hechos económicos que surgen del giro del negocio, ¿sí? Se registran al momento en que suceden, en que ocurren, ¿sí?
independientemente de la fecha de pago de cobro. ¿Sí? Todo transacción, todo egreso se registra en el momento que nace. ¿Sí? No importa la fecha en que se pague, no importa la fecha en que se cobre, ¿sí? Toda transacción, todo egreso se registra en el momento en que ocurre. Otra hipótesis fundamental de los estados financieros, ¿sí? Es la hipótesis de la puesta en marcha. ¿Qué quiere decir la hipótesis de la puesta en marcha? Bueno, una empresa va a elaborar, ¿sí? Va a desarrollar sus estados financieros bajo el precepto, bajo la premisa de que el negocio va a seguir en marcha a perpetuidad. ¿Sí? Esa es la hipótesis de puesta en marcha. Es decir, vamos a asumir que el negocio va a desarrollarse a perpetuidad. ¿Sí? Esas son las dos hipótesis fundamentales de los estados financieros. Ojo, lo que estamos haciendo es una revisión, ¿sí? De lo que ustedes vieron en contabilidad financiera para entrar ya a los indicadores financieros en la siguiente clase. ¿Qué otras características cualitativas tenemos en relación a los estados financieros? Bueno, deben de ser comprensibles, deben de ser de fácil comprensibilidad, ¿sí? Tratar de no emplear técnicas que dificulten el entendimiento, ¿sí? De los estados financieros. Tienen que tener relevancia, ¿sí? Es decir, la información que se presente en los estados financieros debe de ejercer influencia, debe de ser importante en el momento de analizarla, debe ser fiable, ¿sí? Debe ser comparable. Es decir, el estado financiero de este año debe ser comparable al del año que viene, al del año anterior, ¿sí? A ver, tengo un mensaje aquí. Presente, dice Lisbeth. Bien, ¿sí? También deben de tener frecuencia en el sentido de que al menos debe ser presentado anualmente. ¿Sí? Debe de tener una periodicidad establecida, los estados financieros. Otro chat. Presente, dice Keila. Ya mismo cuando haga las preguntas, veamos en realidad quién está presente. Presente, dice Rose. Sí, ya en un momento en que haga preguntas, ahí vemos quién realmente está presente. Bien, por otro lado, ¿cuál es la finalidad de estos estados financieros? Bueno, vamos a identificar varias finalidades de estos estados financieros. Presente, dice Mario Ron. Okay. Bien, los estados financieros es una representación bien estructurada, ordenada, ¿sí? De la situación financiera y el rendimiento de la empresa, ¿sí? Para las personas en general, ¿sí? Pero especialmente para nosotros los economistas, nos suministra información en relación a la condición financiera en la cual se encuentra, al rendimiento financiero de la empresa, cómo está llevando el flujo de efectivo, en qué se ha endeudado la empresa, ¿sí? En qué lo ha invertido, cómo se compone el capital. Toda esa radiografía de la empresa la encontramos a través de los estados financieros, ¿sí? Nos indica qué tan buena ha sido la gestión de los gerentes, de los administradores, ¿sí? Con los recursos que los accionistas le han confiado a ellos. Esa es la finalidad de los estados financieros. Ahora, de acuerdo a las NIF, vamos a encontrar 4 estados financieros. Primero, el estado de situación financiera, que antes se lo denominaba balance general, balance inicial, ¿sí? Vamos a identificar que es el equilibrio entre activos y pasivos más patrimonio, ¿sí? Ya luego vamos a identificar, a desglosar bien su posición, ¿sí? El estado de resultado integral, que lo conocíamos como estado de pérdidas y ganancias, en él vamos a encontrar una asociación entre ingresos, egresos, gastos, ¿no? Ingresos, costos, gastos.
el estado de cambios en el patrimonio, en el cual vamos a evidenciar todas las variaciones que se han suscitado en las cuentas inherentes al patrimonio, el estado de flujo efectivo, en el cual vamos a distinguir el flujo de entrada y salida de actividades, entiéndanse por actividades las actividades de operación, de financiamiento y de inversión. Y también vamos a encontrar las notas en las cuales pues se distinguen pues las políticas contables, qué políticas contables se han empleado para desarrollar estos estados financieros, así como aclaraciones o explicaciones de hechos o situaciones que no se presenten en el movimiento de las cuentas. Eso en relación a los estados financieros, de acuerdo a las NIF. Vamos a hacer unas preguntas. Aquí. Muy bien, ahora sí, veamos quién realmente sí está presente. Está un poco lenta mi máquina. Veamos, Melissa Castro. Por el mensaje nomás, Melissa. Me escribe, diga, presente, Melissa Castro. Bien, aquí se hizo presente Melissa. Muy bien, Melissa. A ver, Melissa, cuéntame. ¿Podrías mencionar la hipótesis brevemente, muy brevemente, la hipótesis de puesta en marcha? ¿De qué se trata la hipótesis de puesta en marcha? Brevemente, muy brevemente. La hipótesis de puesta en marcha. Elisa, la 1. Presente, estados financieros. Ah, no, 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 no. Ahí uno se da cuenta cuando los chicos... Muy bien, Génesis Villegas, perfecto. Ahí uno se da cuenta cuando realmente están prestando atención y cuando no. Muy bien. Melanie Mosquera, liquidación de la entidad. Bueno, se sobreentiende que el negocio puesto en marcha, asumimos que la entidad no se va a liquidar, ¿no? Sino que va a seguir a perpetuidad. Muy bien, Rose. Nadia, ¿elabora estados financieros? No, Nadia. Sino hace referencia a que el negocio, el giro del negocio, la actividad del negocio se va a desarrollar a perpetuidad. Muy bien, vamos a ver con otros. No, ya un niño. Justin Kimi. Hosting Kimi. Hosting Joel. Está por aquí Hosting. Dice Hosting. Hosting a la 1. Hosting a las 2. Hosting a las 3. ¿Dónde está Hosting? A ver, veamos. Estamos hoy. Gestión financiera. Hoy estamos 25 de mayo. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Muy bien, un ratito. Y vamos por aquí, donde está el chat. Muy bien, ¿quién había contestado? Génesis Villegas contestó, muy bien. ¿Quién no fue? Melissa Castro. Muy bien.
Bien. Y esto por lo general lo manejo en el Excel. Muy bien. Vamos a continuar. Vamos a entrar. A ver, un ratito. Regresemos al PowerPoint. Vamos a entrar al estado de situación financiera. Vamos haciendo una revisión antes de entrar ya a indicadores financieros. Bien, cuando hablo de estado de situación financiera, estoy hablando de aquel informe, de aquella representación donde recogemos en un momento determinado, ¿sí?, una muestra de la situación económica y financiera de la empresa, ¿sí? Es decir, vamos a identificar de forma ordenada, lógica, separada, la composición de la empresa en relación a su activo, ¿sí?, el cual es todo el uso que se ha dado a los recursos financieros de la empresa, y el pasivo, que corresponde a las deudas y obligaciones que ha contraído la empresa, y el patrimonio, constituido por las aportaciones de los socios y las utilidades de los ejercicios, utilidades o pérdidas de los ejercicios anteriores y el actual también. Recordemos la ecuación patrimonial, ¿no? El activo es igual al pasivo más el patrimonio. Quiere decir que si el activo es 100, la combinación entre el pasivo y el patrimonio me tiene que dar 100. Puede ser 80-20, 70-30, 50-50, 60-40, como sea, pero la suma entre el pasivo y el patrimonio me tiene que dar el activo. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los elementos que componen este balance inicial, denominado así anteriormente? Ahora se lo denomina estado de situación financiera, el activo corriente y el activo no corriente. ¿Sí? Entendamos al activo corriente, ¿sí?, como todos aquellos activos que se mantengan con fines de negociación y que esperamos, ¿sí?, se realicen, se vendan o se consuman en el transcurso del ciclo normal de la operación. Entiéndase como ciclo normal aquel periodo en el cual pues la empresa compra materia prima, la procesa, la vende y la cobra, ¿sí? Ya vamos a ver luego una definición más clara del ciclo normal de operación, ¿sí? ¿Qué cuentas, por ejemplo, corresponden al activo corriente? El efectivo y equivalente efectivo, entiéndase, ¿no?, caja, banco, ¿sí? Los inventarios, los pagos anticipados, todos ellos son ejemplos de cuentas de activos corrientes. Y en el caso de activos no corrientes, estos están formados por todos los activos, ¿sí?, que no se hacen efectivos en un periodo superior a un año. Por ejemplo, las propiedades, plantas y equipos son el caso más clásico en activos no corrientes. Ojo, también yo puedo tener activos financieros como activo corriente y como activo no corriente. ¿Cuál es la diferencia? Muy probablemente un activo financiero sea a largo plazo y el otro un activo financiero a corto plazo. Eso los diferenciaría entre corrientes y no corrientes, ¿no? También tenemos los pasivos. En este caso, recordemos, los pasivos son todas las deudas, las obligaciones que hemos contraído como empresa. El pasivo corriente, sí, es aquella deuda, aquellas obligaciones que se pueden liquidar en el ciclo normal de operación, ¿sí? Debe liquidarse en un periodo de 12 meses, más o menos aproximadamente. Ya vamos a ver realmente a qué hacemos referencia con ciclo normal de operación, ¿sí? Y obviamente este tipo de pasivos debe mantenerse con un fin de negociación, es decir, debe estar en función del giro del negocio. Un pasivo no corriente, en cambio, ¿sí?, está conformado por todas las obligaciones que la empresa ha contraído a largo plazo, ¿sí? Quiere decir que son deudas cuyo vencimiento es mayor a un año, ¿sí? Por ende, la devolución del principal, la amortización de la deuda, ¿sí?, no va a ocurrir en el presente año, en el año en curso, sino
Después, hipotecas por pagar. Sí, son pasivos no corrientes, Narcisa. ¿Por qué? Porque una hipoteca suele ser a 10, a 5, a 20, a 25 años, son pasivos no corrientes. ¿Sí? Un pasivo corriente es una deuda, por ejemplo, la deuda con proveedores, un pasivo corriente. Suele ser, por lo general, las cuentas que tenemos que pagar a los proveedores son a corto plazo, son 1 mes, 2 meses, 3 meses, ¿no? Cuentas por pagar más representa un pasivo corriente, un pasivo corriente. Muy bien, Narcisa. Muy bien el aporte. Narcisa Zurita. Perfecto. Sigamos con esto. Bien, y esto es lo que me refería hace un momento, ¿no? Cuando hablo del ciclo normal de la operación. ¿Sí? ¿Qué dice la norma en relación al ciclo normal de operación de una entidad? Bueno, este corresponde al periodo en el cual la empresa adquiere los activos que entran en el proceso productivo, ¿sí? Se venden dichos productos, ¿no? Y se vende dicho producto. Quiere decir que todo el ciclo de operación es, cuando yo compro materia prima, la proceso y la vendo, ¿sí? Cuando el ciclo normal de operación no sea claramente identificable, no sea fácil de identificar, vamos a suponer, la norma dice que la duración es de 12 meses. El estándar del ciclo de operación es 12 meses, 1 año. Ese es el estándar. Pero existen empresas en el cual el ciclo de operación no dura 12 meses, sino que a veces dura un poquito más, en especial bienes, manufacturas, cuya elaboración no se hace en un solo año, ¿no? Sino que surgen muchos procesos a través de la elaboración del mismo. Por ejemplo, veamos aquí de una empresa. El inventario físico de materias primas, 1 mes, tardo en abastecerme en materia prima 1 mes, todo el proceso productivo abarca 13 meses. ¿Sí? Este es un ejemplo, una excepción, ¿sí?, de la norma que dice que habitualmente el ciclo de operación se lo toma como 12 meses, como 1 año, pero si el proceso productivo es distinto, tarda más de 1 año, el ciclo de operación de la empresa debe especificarse de esa manera, ¿no? El inventario, el producto terminado, 1 mes el producto terminado, y me tardo 3 meses en cobrar, hasta que se haga efectivo todo el inventario, el ciclo de operación de la entidad va a ser en realmente 18 meses, desde que me abastezco hasta que cobro, 18 meses. Si un ejemplo, por ejemplo, la maduración de los quesos, ¿sí? Quesos que tardan tiempo en madurar, los vinos, los licores que tardan tiempo, ¿sí?, en añejarse, ¿sí? No vamos a tomar como ciclo de operación 1 año, cuando realmente tarda un poquito más, ¿no? Sí. Ya no serían solamente los 12 meses que la norma como generalidad establece. Bien, eso como para recordar un poco en relación al ciclo de operación. Bien, patrimonio. Bueno, como patrimonio vamos a tener todos los aportes de los accionistas, ¿no? Los fondos aportados por los accionistas, el capital, las utilidades retenidas, las utilidades del ejercicio, ¿sí?, las reservas legales, facultativas y estatutarias. Por aquí estaba, voy a saltar por acá. Recordemos que la empresa legalmente tiene la obligación de establecer una reserva respecto a su utilidad neta, ¿sí? La ley aquí en el Ecuador establece una reserva legal para sociedades y compañías anónimas, para compañías limitadas, si mal no recuerdo, para compañía en comandita dividida por acciones. ¿Sí? ¿Qué es la reserva legal? Bueno, es un fondo que la empresa destina, ¿sí?, para cubrir posibles pérdidas
que en el futuro la empresa puede desarrollar. Es como un colchoncito, un ahorrito. ¿Sí? Eso es una reserva legal. También las empresas pueden tener una reserva estatutaria, ¿sí? En este caso son valores retenidos de la utilidad neta del ejercicio, cuyos porcentajes en este caso van a especificarse al momento de la constitución de la empresa, en los estatutos de la empresa. Y reserva facultativa, ¿sí? Estas reservas son de carácter especial. A ver, tengo un... Todos los que ingresan se invierte el 90% y se ahorra el 10%. Y vamos a ver los porcentajes. Muy bien. Steven Valeriano. Muy bien. Perfecto. Entonces, esto lo determina obviamente la Junta General, si es que en efecto la Junta General así lo decide, ¿no? Como bien decía el señor, ¿dónde está? Por aquí está. Valeriano, vamos a ver los porcentajes. Para compañías limitadas, según el artículo 109 de la Ley de Compañías, el porcentaje de la creación de este fondo es del 5% de las utilidades líquidas, ¿sí? Toda la reserva legal, ¿sí? No debe exceder el 20% del capital de la empresa. Ojo, entonces, reserva legal para compañías limitadas, según la ley, 5% de utilidades líquidas, pero no debe exceder el 20% del capital. Para sociedades anónimas y compañías anónimas, el porcentaje para determinar dicha reserva legal es del 10%, ¿sí? Acumulable hasta el 50% de la compañía. ¿Qué pasa si llega a ese porcentaje? La sociedad, la empresa, no tendrá la obligación de continuar llevando esta cuenta. ¿Sí? Una vez que cumple el 50% del capital, no tendrá la obligación de llevar esa reserva legal. Pero si cae por debajo, si la reserva legal cae por debajo del 50% del capital, tendrá que retomar, en este caso, el 10% de las utilidades del ejercicio económico. ¿Sí? Profe, ¿puedo repetir los porcentajes? Por supuesto, Nicole. Bien, entonces, la reserva legal, que es obligación, ¿sí? Que es obligación, por eso su carácter legal, para compañías limitadas, el porcentaje de reserva 5% respecto a las utilidades líquidas de un ejercicio económico. ¿Sí? Esta cantidad, este 5% de las utilidades líquidas, no debe de exceder el 20% del capital. ¿Sí? Una vez que llega a ese porcentaje, obviamente el carácter de obligatorio, ¿sí? Se deja a un lado, es decir, la empresa no tiene la obligación de continuar llevando esa cuenta. Para sociedades y compañías anónimas, el porcentaje es del 10%. De igual manera, este porcentaje se puede ir acumulando con todos los ejercicios económicos hasta que llegue al 50% del capital. Si llega al 50% del capital, la empresa no tendrá la obligación de continuar llevando esta cuenta. Pero si la reserva legal se vuelve a ubicar por debajo del 50% del capital, retoma el 10% de las actividades líquidas. Quiere decir que este año, por ejemplo, mi reserva legal, yo soy una compañía anónima. Este año llegó al 50% del capital, he ido acumulando todas las reservas año a año, y este año llegó al 50% del capital. Muy bien, el próximo año no tengo la obligación de llevarlo. No tengo la obligación de destinar el 10% de mis utilidades líquidas a reserva legal. Pero si después de 2 años, después de 3 años, ¿sí? Este porcentaje, es decir, mi reserva legal ya no representa el 50% de mi capital, sino que representa el 45%, representa el 40%, tengo en ese ejercicio económico, tengo que volver a calcular la reserva legal de mi empresa. ¿Sí? Mucha atención a eso. Veamos por acá. Entonces, veamos, 2016,
2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Entonces, en el 2016, ¿sí? Calculé, soy una sociedad anónima, 10% de mis utilidades líquidas, ¿sí? Y ese año tenía acumulado ya el 20% de mi capital. Si tengo el 20%, debo de seguir acumulando. ¡Pac! Voy al 2017 y este año vuelvo a calcular el 10%, vuelvo a calcular el 10% de mis utilidades ya líquidas y en este año tengo el 35% de mi capital. Es decir, lo que llevo acumulando de reserva, este año representa el 35% de mi capital. Llega el 2018, vuelvo a calcular el 10% de mi utilidad líquida y aquí llego al 50% de mi capital. Eso quiere decir que en el 2019 no tengo la obligación de calcular este 10%. Llega el 2020 y resulta que ya no, mi reserva legal ya no representa el 50% de mi capital, sino que representa el 40% de mi capital. Aquí vuelvo a calcular el 10%. En el 2021 representa el 41%, tengo que volver a calcular el 10% de mi reserva legal. A ver, profe. Mejor, Nicole Flores, ¿sí? ¿Quedó más claro, Nicole? Nicole, gracias. No, por favor, gracias. Bueno, no sé si quedó más claro, Nicole, por favor. Alguien que tenga una pregunta antes de irnos porque ya mismo el video culmina. A ver aquí, sí, me ayudó bastante. Ok. ¿Alguien más que tenga una duda al respecto? Bien, eso respecto a al estado de situación. Vamos a ver por aquí. Bien, aquí tenemos pues un ejemplo bastante breve de un estado de situación. Tenemos los activos que se componen por activos corrientes y activos no corrientes. Un subtotal de cada activo para cada activo, corriente y no corriente. Los pasivos, de igual manera, pasivos corrientes, pasivos no corrientes. Sí, un total de pasivos y el patrimonio. Al final, un total pasivo y patrimonio que debe ser igual al total de activos. Se incluyen las notas, ¿sí? Donde establecemos las políticas contables que vamos a utilizar y además cualquier hecho, ¿sí? Que deba de considerarse o explicarse dentro del Estado, ¿sí? Y por lo general, sí, el año presente y el año anterior, como para poder diferenciar. Bien, preguntas chicos, por favor. Antes de despedirnos, tienen una lección la siguiente hora. La lección, recuerden, es de la clase pasada, no es de esta clase. Esta clase la tendrán el día viernes. ¿Preguntas? Por favor, chicos. Muy bien, si no hay más preguntas, no, profe. Ok, María. Entonces, si no hay más preguntas, los dejo para que repasen para la lección de la siguiente hora. Que tengan una excelente semana. No hay de qué, Barzola, Natalia. Muy bien, Fátima, no hay de qué. Nicole, no hay de qué. You Lady, dice Vélez, no hay de qué. Muy bien, Mindiolaza, Miriam Vargas, Nayeli, no hay de qué. Nicole, que tengan una excelente semana. Éxito. A ver, dice Dar apreciado, alzado la mano. Dígame, No, dígame. se me fue por Ah, error. ya, ok, tranquilo. Bueno, no hay de qué, chicos. Nos vemos. Éxito en su lección. Repasen. Estén muy bien.
Buenos días, chicos. Buenos días. Buenos días, Sánchez. Buenos días, buenos días. Bien. Bien, esperemos que el resto venga. Bien, vamos a empezar la clase. Continuar con las clases con la clase que veníamos viendo desde el día lunes. Bien, tengo un mensaje aquí. Veamos qué dice. No me sale el mensaje. Buen día, Alison. Perfecto. Muy bien. Bien, vamos por acá, empezamos. Nos quedamos, habíamos visto el estado de situación financiera, del cual pues observamos que era un análisis de la situación, un análisis esquemático de la situación de la empresa. Buenos días, Porro. ¿Sí? En el cual pues analizábamos el equilibrio entre activos y pasivos y patrimonios. Habíamos visto que cada uno, tanto activos como pasivos, tenían subdivisiones en corrientes y no corrientes. Cuando un activo era corriente o un pasivo era corriente, pues sus características eran de que su realización era en un periodo menor a 12 meses, ¿no? En el caso del término no corriente, pues hacía alusión a que su realización sí era en un periodo más prolongado. A ver, tengo un chat aquí, un mensajito. Y esto, no sé por qué no coge. El chat está un poco... Ah, pero puedo activarlo con Alt H. Ok. No sale. Bueno, no importa. Habíamos visto también el patrimonio, que cuentas las componían. Habíamos visto capital, habíamos visto las reservas. Y dentro de las reservas, pues habíamos visto que existían reservas legales, estatutarias y facultativas, ¿no? Otras cuentas que existían dentro del patrimonio son los resultados de otros periodos, y los resultados que se han venido acumulando y los resultados del presente ejercicio. Eso en relación al estado de situación financiera. Ahora vamos a entrar al estado de resultados integral, ¿sí? Denominado anteriormente estado de pérdidas y ganancias. Bien, ¿de qué se compone el estado de resultados integral? Bueno, el estado de resultados integral se compone de tres partes, ¿no? Realmente de dos partes, pero si la empresa se dedica a un tipo de manufactura de un bien específico, de esos bienes que necesitan varios procesos aislados, serían tres estados. Pero normalmente este estado de resultados se compone de el estado de resultados, ¿sí? Y otro componente abajo que son los otros resultados integrales o el otro resultado integral. Sí, vamos a verlo. Entonces, vamos por el principio. Primero, el estado de resultados. El estado de resultados es un estado un estado financiero en el cual ustedes van a poder observar un desglose de los ingresos, de los costos y de los gastos de un periodo determinado que una empresa pues ha tenido.
Así de simple, ¿no? Los ingresos ordinarios, sí, que son todos los ingresos que la empresa obtuvo por la actividad, por el giro del negocio, y en qué costos y en qué gastos ésta ha incurrido. Eso como estado de resultados. Veamos el esquema para que puedan entender mejor acá. Bien, esto forma parte del estado de resultados, ¿sí? Ahora, dependiendo de la naturaleza de la empresa, puede dedicarse a operaciones continuas o discontinuas. Si una empresa, por ejemplo, elabora muebles dentro de su mismo bodega, es una operación continua. El proceso sigue, ¿sí? Desde que la materia prima se compra hasta que el producto sale, se vende, es un proceso continuo. No hay paras, no se detienen, ¿sí? No obstante, existen empresas en el cual el proceso productivo sufre paras, ¿sí? Por ejemplo, una empresa que tenga que ensamblar un producto en otro lugar, ¿sí? Va a tener, por ejemplo, un inventario de productos en proceso, ¿sí? No productos terminados, no productos en proceso, que hasta que ese producto llegue al otro lugar y sea ensamblado, hay un tiempo de para en el proceso productivo. Es decir, ya no es continuo, es discontinuo. ¿Sí? Existen empresas, pues, en efecto, que se dedican a eso. De ser así, ¿sí? Luego el estado de resultados de operaciones continuas, viene otro estado de resultados que sería el estado de resultados de operaciones discontinuas. Ojo, es una parte que no la vamos a encontrar en todas las empresas, solo en aquellas empresas cuyos procesos se cortan, ¿sí? Se cortan. Tenemos un inventario de productos en proceso, ¿sí? Y luego el proceso sigue, tal vez ensamblado en otra parte, en otro lugar. Bien, entonces, habíamos visto, tenemos el estado de resultados. Nosotros vamos a trabajar principalmente los estados financieros, el análisis financiero con esta información. ¿Sí? Nosotros vamos a utilizar principalmente esta información. Luego, de ser el caso que la empresa tenga operaciones discontinuas, ¿sí? Vendrá un estado de resultado pequeño aquí, ¿no? De ingreso por operaciones discontinuas, ¿sí? Ojo, no todas las empresas tienen esta parte, ¿sí? No todas las empresas tienen esta parte. Por lo general se compone de dos partes, el estado de resultados y los otros resultados integrales. ¿Sí? ¿Qué son los otros resultados integrales? Bueno, realmente son operaciones en las cuales la empresa puede incurrir o no en el futuro en ganancias o pérdidas, ¿sí? Quiere decir que en ese momento, la empresa no obtuvo la pérdida, no obtuvo la ganancia, sino que son ganancias o pérdidas potenciales en el futuro, que probablemente en el futuro se puedan realizar, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver aquí en el Excel, para entender mejor esto de las ganancias realizables en el futuro. Bien, asumamos que yo tengo un capital de $100,000, ¿sí? A ver si estoy compartiendo la pantalla perfecta. Yo tengo un capital de $100,000. Buenos días, Plaza, Mansor, Janis. Y lo voy a invertir a 10 años a una tasa del 12%, ¿sí? Entonces, ¿para qué hago esto? Probablemente yo lo que quiero hacer es cubrir, ¿sí? Las jubilaciones de mis empleados, ¿sí? O simplemente quiero invertir para cubrirme de algún riesgo, o simplemente quiero invertir para obtener una ganancia extraordinaria, una ganancia en procesos que no son operativos, ¿no? Que no forman parte del giro del negocio. Tengo este excedente y lo voy a invertir a 10 años al 12%. Bueno, ¿cuánto tendré? Vamos a utilizar la opción valor futuro, la tasa, el periodo, 10 años,
La tasa anual, la sumamos que es anual, ¿sí? Lo tengo pago y el valor actual, ¿sí? Bien. Eso implica entonces que en 10 años, al 12%, yo voy a obtener $100,000. Perdón, a $100,000, al 12% de 10 años voy a obtener $310,584. ¿Sí? Ese es el valor que yo voy a obtener. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si en el futuro la condición del país se deteriora y la tasa de descuento que yo uso para traer a valor presente, ¿sí? Es decir, más o menos de esta manera? Yo estoy aquí, año 10, y yo quiero traer este flujo, esos 310,584, lo quiero traer a valor presente. ¿Sí? Quiero saber si mi inversión de $100,000 sigue valiendo lo mismo. Así de sencillo. Quiero valer si mi inversión de $100,000 sigue valiendo lo mismo. Veamos. En una condición donde nada haya variado, ¿sí? La tasa sigue siendo la misma. Entonces, valor actual. Esto solo es un ejemplo para que vean cómo se puede deteriorar el valor de una inversión. ¿Sí? Valor actual de los 310,000, voy a traer los 310,000 a valor presente. Número de periodos 10. Perdón. Valor actual. Tasa 12%. Periodos 10. No tengo pago, sino que es el valor futuro. Los 310. 100,000. Está muy bien. Estos 100,000 a 10 años al 12% son 310,584. Quiere decir que en 10 años yo voy a obtener esto. Si yo esto, bajo las mismas condiciones, lo traigo a valor presente, obviamente me van a dar los 100,000. Pero ¿qué pasa si la condición se deteriora en el país y ya no tengo el 12% de la tasa de descuento, es la tasa que me sirve para traer del año 10 al año 0, sino que la situación se ha deteriorado y ya no es el 12%, sino que producto de un deterioro en toda la economía, la tasa de descuento se convierte en 15%. ¿Sí? Aumentó la tasa de descuento debido al riesgo percibido en el mercado, ¿no? ¿Qué ocurre con estos 100,000 cuando lo traiga? ¿Qué ocurre con estos 310,000 cuando lo traiga a valor presente? A valor actual, veamos. La tasa ya no es el 12, es el 15. Los mismos 10 años y el mismo valor de 310,000 que en un principio yo calculé. Es decir, yo invertí esos 100,000 esperando ganar 310,000. ¿Qué pasa si al 15%, una vez que la condición, la condición se ha vuelto más incierta y el riesgo se ha incrementado, mi inversión seguirá valiendo lo mismo? Un momento, esto está ahí. Fíjense, aquí he tenido una pérdida. Ya no tengo los 100,000 traído a valor presente, los 310,000 ya no son 100,000, son 76,000. Esa diferencia en el mercado del 3% en un incremento en la tasa ha hecho que yo pierda en mi inversión. ¿Sí? Ya no, esos $310,000 ya no son $100,000, sino que son 76,000. ¿Sí? He perdido aproximadamente $24,000. Ahora, esa pérdida, yo debo de asentarla en otros resultados integrales. ¿Sí? No en el resultado, no en el estado de resultados. Ojo, no aquí. Aquí no la siento, porque realmente yo no obtuve, esa pérdida no se ha realizado. Esa pérdida no, en efecto, no ha sucedido aún. ¿Sí? Puede ser que el día de mañana vuelva al 12%, ¿sí? O baje más aún, ¿sí?
Entonces, esa pérdida aún no existe. Esa pérdida aún no se realiza, para ser más preciso. Así que debo de asentarla aquí. En este caso, como es una inversión, la asentaría en ganancias y pérdidas, ¿sí? En valuación de activos financieros disponibles para la venta, ¿sí? Es una pérdida que no se ha hecho, que no se ha realizado aún, ¿sí? En el momento que yo venda esos activos financieros, aquí sí la asiento, pero aquí arriba, porque es un ingreso que se ha realizado. Pero en este caso, se la asentaría aquí, en otro resultado integral. ¿Cuáles son las cuentas que por lo general, que van dentro del estado de resultados integrales? ¿Sí? Por ejemplo, los cambios en el excedente por revaluación relacionados con propiedades, plantas y equipos. De igual manera, si un bien, digamos que un edificio, su valor se incrementa, el valor de un edificio se incrementa, como por cualquier evento que surja, ¿sí? Su valor se revalúa. Este incremento, ¿sí? Se debe reconocer en un inicio en el resultado integral, ¿sí? Y obviamente será acumulable ya en el patrimonio. ¿A través de qué? De un superávit en revaluación. Fíjense, si los bienes, si las propiedades, plantas y equipos sufren una revaluación y esa revaluación genera un superávit, eso lo asentamos en otros resultados integrales, no en el estado de resultados. Lo que vimos hace un momento, cambios en los valores razonables de los instrumentos de cobertura o activos financieros. ¿Sí? Si la empresa tiene inversiones en activos financieros y este valor del activo financiero cambia, por A o B motivos, de acuerdo a una variación de la tasa de interés, incertidumbre en el mercado, etc., ese cambio en la valoración del activo financiero debe de asentarse en otros resultados integrales, no en el estado de resultados. Ojo, ¿por qué? Porque son operaciones que no se han realizado, no se han realizado. Muy bien. Otros ejemplos, las ganancias y pérdidas por conversión de estados financieros de un negocio en el extranjero. Esto, a ver, tengo un chat aquí. Disculpe, como ella tenía problemas por internet, no podía entrar, me dice que le permite entrar. Pero yo no, aquí ahorita, en este caso, no tengo nadie en sala de espera. Así que dígale que pase nomás. Bien. Si una empresa tiene actividades en el extranjero, ya sea con transacciones en moneda extranjera, ¿sí? o negocios en el extranjero, al momento de convertir, ¿sí? Al momento de convertir dichas transacciones, esa conversión, ¿sí? Esas ganancias y pérdidas producto de la conversión deben de asentarse en otros resultados integrales. Ganancias y pérdidas actuariales también. Si yo tengo inversiones para cubrir el fondo de jubilaciones de mis empleados, el cálculo actuarial que yo haga puede sufrir variaciones, ¿sí? Como vimos hace un momento, el cambio en la tasa de descuento puede afectar mi inversión. Si la tasa de descuento sube y yo traigo valor presente, el valor va a ser menor. Eso quiere decir que tendré una pérdida actuarial. Esa pérdida actuarial debe de asentarse en otros resultados integrales. Mucho ojo, no en el estado de resultados. ¿Qué va en el estado de resultados? Sí, los ingresos por actividades ordinarias, venta de bienes, ingresos, todos los ingresos ordinarios, ¿sí? Las prestaciones de servicio. Obviamente se resta devoluciones en ventas o descuentos en ventas, ¿sí? En el caso de costos, los materiales utilizados o productos vendidos, ¿sí? La mano de obra directa, la mano de obra indirecta, los costos indirectos de fabricación, todo eso dentro de costos de ventas y de producción, gastos financieros, los aportes al IES, los servicios básicos, las depreciaciones, plantas y equipos, los sueldos y demás remuneraciones. En estos casos
sueldos de secretarias, sueldos de gerentes, etcétera, van en gastos. Muy bien, ¿cuál es el esquema del estado de resultado integral? Ya lo hemos revisado. Los ingresos por actividades ordinarias, las ventas, por ejemplo, los costos de venta, todo aquello que sea inventario, en el caso de empresas que produzcan bienes, materias primas, etcétera. Eso me da una ganancia bruta. De esa ganancia bruta resto los gastos, tendré mi ganancia o mi pérdida antes del 15% de trabajadores, ¿sí? Descuento el 15% de trabajadores, de ahí obtendré una ganancia antes de impuestos, deduzco el impuesto de renta, el impuesto a la renta, y obtengo mi ganancia o pérdida de operaciones continuadas. ¿Sí? En el caso, obviamente, que yo no tenga otras operaciones discontinuas, bueno, hasta ahí quedará. Pero en el caso que yo tenga operaciones discontinuas, ¿sí? Debo de establecer asimismo ingresos por operaciones discontinuas, costos, gastos, ganancias, etc. Muy bien, eso me da una ganancia neta del periodo. Si no tengo esto, si no tengo operaciones discontinuas, ya aquí es mi ganancia neta, o ganancia o pérdida neta. Y para culminar el estado de resultados integral, ubico otra parte, la tercera parte, que es el otro resultado integral. Y eso me da al final un resultado integral total del año. Y este es un esquema de estado de resultado integral. ¿Con qué vamos a trabajar nosotros? Principalmente esto de aquí, el estado de resultados. Con esto vamos a trabajar. Mucho ojo. Este va a ser nuestro instrumento para analizar la empresa. ¿Alguna pregunta, por favor, chicos? Esto ya lo vimos. ¿Preguntas, chicos? ¿Preguntas a la una? Bueno, voy yo entonces. Veamos si están todos. Pam, 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 pam. A ver, el día. Un ratito. ¿Alguien me está haciendo una pregunta? Esto se los estudia en un periodo corto plazo. En un año, claro. Lo recomendable es que se presente en un año. Así es. Bien. Muy bien, entonces vamos a ver si está no, no es Justin Kimmy, sino sí, Justin Kimmy. Justin Kimmy. Por aquí, Justin Kimmy. El profe. Escríbame. En la clase pasada usted estaba conectado, pero no estaba en clase. Veamos, Sí, profe, si mi hoy. cuenta. Sí, Sí, no, nada, no hay excusa. no, Sí, tranquilo, no me salga con un cuento porque no se lo voy a creer. Vamos, en tal caso, respóndame la pregunta que le voy a hacer y se va a dígame. reivindicar. Perfecto. Muy bien. A ver, don Justin, cuénteme algo. Si yo obtengo una ganancia, a ver, tengo presente, dice Joel. Es el mismo. Si yo tengo una ganancia producto de una inversión en activos financieros, ¿sí? Es decir, yo hice una inversión, tengo una inversión para precisarle mejor el caso. Tengo una inversión a 20 años, ¿sí? No tengo pensado en vender esa inversión, ¿sí? La tengo a 20 años, y la he valorado, ¿sí? Este año, y la he valorado, y su precio se ha incrementado, ¿sí? La he traído valor presente, y el valor de esa inversión se ha incrementado. Cuénteme, esa ganancia que yo tengo, ¿la debo asentar en el estado de resultados o en otros resultados integrales? Claro, debemos presentarlo en otros resultados integrales. Dígame la razón por la cual debemos asentarla en otros resultados integrales. Muy bien, Sánchez. Porque
O sea, hay que sacar el descuento, que es pongámosle el 12% con el valor, No, a ver, esa tasa es arbitraria. Y ahorita la he tomado como ejemplo. La tasa de descuento se calcula. Pero ya, ok. hay una razón por la cual, bueno, y aquí contestó Karen Nieto, perfecto, porque es algo que aún no sucede. Más que no sucede, para decirlo mejor, no se ha realizado, ¿sí? No se ha realizado, no se ha efectivizado, pero existe, ¿sí? Existe. Muy bien Ya, también, Nadia. Muy bien, Justin. ya, ok. No, Gracias. ok, Nadia, ¿qué? No se ha hecho efectiva, pero existe. Entonces, la ubico en otros resultados integrales. Y para entender mejor así esta parte de otros resultados integrales, es así. Es una ganancia o pérdida que existe, pero no se ha realizado. Existe, está ahí. Es una pérdida que tengo, es una ganancia que tengo, pero no se ha realizado, no ha sucedido aún. Muy bien. Gracias por sus aportaciones, Justin, Sánchez, Nieto y Prochel. Perdón. Vamos a ver ahora entonces el estado de cambio en el patrimonio. Este estado es bastante sencillo. Ojo, estamos haciendo una revisión ya para el día lunes entrar a análisis financieros con los indicadores de liquidez. Ya vamos a hacer ya de doctores y vamos a examinar la situación de la empresa. Vamos a decir, bueno, está bien o está mal, necesita mejorar en esto o en aquello. Bien, como les acabo de decir, el estado de patrimonio es un estado bastante sencillo. ¿Por qué? Porque básicamente se encarga de analizar cómo han variado las cuentas que forman parte del patrimonio, ¿no? Y estos elementos que lo componen son relativamente escasos, son pocos, ¿sí? Así que no implica mayor dificultad, ¿no? ¿Qué cuentas podemos encontrar aquí? Bueno, ¿qué variaciones ha obtenido el capital de la empresa? Por un lado, ¿sí? ¿Se han distribuido utilidades? Aquí tengo aquí, profesor, ¿sí está compartiendo la pantalla? Yo creo que sí. A ver, no. Muy bien, gracias. Campodónico, Plaza. Muy bien, a veces uno se embala y no se fija. Gracias. Bien, ahí creo que sí ya estamos compartiendo la pantalla. En efecto, sí. Muy bien. Sí, entonces, si la empresa repartió o no repartió los dividendos, perdón. Los dividendos, ¿sí? Eso se evidencia aquí. ¿Sí? Si de alguna manera ha tenido variaciones de capital, han aportado más capital, ¿sí? Han variado las reservas, eso se distingue aquí. ¿Sí? Este es un esquema bastante breve de un estado de cambios en el patrimonio, ¿no? Tenemos con qué empezamos, un saldo al periodo inmediato anterior, en este caso podríamos decir 2018, los cambios que en el 2019 han ocurrido y el saldo final a diciembre del 2019, ¿no? Es decir, con qué inicié el capital, qué cambios han habido y el saldo al final. Sí, asimismo, los aportes de socios, las reservas legales, si han tenido cambios, reservas facultativas, si han tenido cambios. Fíjense que aquí volvemos a encontrar las cuentas de otros resultados integrales, ¿sí? En efecto, porque esto tiene una afectación en el patrimonio. Si mi inversión, si la valorización de mi inversión cambia, ¿sí? Varía, sufre una pérdida, a pesar que no es realizable, tengo que asentarle. Y en ese momento mi patrimonio cambia también, ¿sí? Como vimos hace un momento, si de 100.000 pasa a 77.000, es una pérdida que no se ha realizado, pero igual la siento y sufre, y esa pérdida pues la sufre la compañía, ¿no? Y resultados acumulados, las ganancias acumuladas, las pérdidas acumuladas y las ganancias que hemos obtenido en este periodo. Y el total pues nos va a dar el patrimonio en este periodo, ¿no? Un estado bastante sencillo, que lo vieron ya en contabilidad financiera o en la economía de empresas, una de las dos. Bien, y para terminar, el flujo de efectivo, ¿sí? Este flujo de efectivo pues, nos brinda información acerca de las variaciones en el efectivo y equivalentes de efectivo que una entidad ha experimentado en un periodo determinado, ¿no? Es bastante sencillo, en otras palabras, quiere decir
cuánto dinero disponemos, ¿sí? Líquido en efectivo. Y tenemos tres grupos de flujos. El primero va a ser el flujo efectivo de las actividades propias del negocio, del giro del negocio, de actividades de explotación, ¿sí? Que se conoce como los ingresos ordinarios, ¿no? Y eso lo constituye todo el ingreso de efectivos, los cobros y los pagos, ¿sí? Que se derivan de la actividad principal de la entidad, ¿no? Esto pues me va a generar ingresos y gastos. Otro grupo, el segundo, es el ingreso efectivo de las actividades de inversión, ¿sí? Son los pagos que se derivan de la adquisición de activos no corrientes, ¿sí? Pueden ser que yo haya comprado un edificio, que yo haya comprado una planta, ¿sí? También puede ser que yo haya hecho una inversión en determinado terreno, ¿sí? Todo eso forma parte de los activos, del flujo efectivo para actividades de inversión, muebles de oficina. Sí, todo lo que sea, pues en especial activos no corrientes, ¿sí? La venta, la enajenación, la venta de un terreno, la venta de un edificio, la venta de los muebles, también es parte de este tipo de flujos de inversión, ¿sí? Y por último, los flujos de efectivo por actividades de financiación, ¿sí? Son cobros que preceden de la adquisición de deuda, ¿sí? Inclusive también de títulos emitidos por la empresa, ¿sí? O de recursos que un banco me haya dado, ¿sí? También incluye los pagos por la amortización o el pago por capital de la deuda, ¿sí? Es decir, si un banco me da a mí $100,000, eso entra con un ingreso de efectivo por actividades de financiación. Si yo pago $10,000 de la cuota de un préstamo, eso es parte del flujo efectivo por financiación, ¿cierto? Porque estoy pagando la cuota, en este caso la cuota se compone de capital y de intereses de un préstamo, ¿sí? Eso es una salida por flujo de efectivo. Pero si yo recibo del banco un préstamo por $50,000, por ejemplo, eso es un ingreso por actividades de financiación. Bien. Y creo que esto igual para ustedes es muy familiar porque ya lo habían mencionado. Y para culminar, la realización del flujo efectivo tenemos dos métodos, el método directo y el método indirecto. Ahora, el método más comúnmente empleado y más recomendado es el método directo, ¿sí? ¿Por qué? Porque este método pues me va indicando rubro por rubro cómo se constituyen las entradas y las salidas de efectivo. En cambio, el método indirecto, ¿sí? Empieza por utilidades netas, ¿sí? Es decir, lo hace de manera más concisa, por decirlo de manera más precisa, menos detallada, ¿sí? Y luego va eh, indicando pues cómo se ha afectado esta utilidad, ¿no? Ya sea por depreciaciones, provisiones, impuestos, etc. Entonces, en este caso, para analizar mejor la empresa, se emplea el método directo, ¿sí? Las NIF, en este caso a través de la NIC 7, aconseja que el método directo debe ser el empleado pues, para formular este estado de flujo efectivo. No quiere decir que no se deba usar el método directo. Se aconseja que se use el método directo. Si usted quiere utilizar el método indirecto, bienvenido sea, pero el aconsejable es el método directo. Muy bien. Preguntas, por favor, señores y señoras, señoritas, señoritos, por aquí. Tienen una lección el día viernes, ¿sí? Por favor, estudien. Es una lección un tanto extensa, pero bastante sencilla. ¿Alguna pregunta por aquí? Voy yo. A ver, aquí tengo una. Pic, 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 pic. Muebles de oficina. ¿Me puede explicar la última diapositiva? A ver. Antes de terminar, que faltan 2 minutos. Esta. Muy bien. Estamos hablando de un flujo efectivo. ¿Sí? Estamos hablando del flujo efectivo. Y para elaborar este flujo de efectivo tenemos dos métodos. Método directo y el método indirecto. ¿Cuál es el más aconsejable para utilizar? Es el método directo.
¿Por qué? Porque este método me va diciendo, por ejemplo, dentro de cada uno de estos flujos, ¿sí? En este caso, flujo de actividades de explotación, ingresos por venta, costo de venta, devoluciones por venta, etcétera, etcétera. Me va detallando paso a paso cada ingreso y cada costo y cada gasto que ha obtenido. Lo mismo aquí en flujo de efectivo por actividad de inversión. A lo mejor, compra de vehículo, eso obviamente es una salida, ¿sí? Venta de terreno, eso es un ingreso, ¿sí? Por motivo de que entra dinero por la venta de dicho bien, ¿sí? Y acá, por ejemplo, actividades de inversión, he pagado la cuota de un préstamo, ¿sí? Eso es una salida. Un ingreso, el banco me dio un préstamo por $5.000, ¿sí? Lo va detallando paso a paso. No sucede eso en el método indirecto. En el método indirecto empezamos con una cuenta que es la utilidad neta, ¿sí? Y de esa utilidad neta yo voy sumando, voy restando los distintos tipos de transacciones, ¿sí? No monetarias, como depreciaciones, como provisiones, como impuestos diferidos, ¿sí? Entonces, si yo quiero analizar de manera más precisa y más profunda qué ha sucedido con el dinero de la empresa, me sirve el método directo. Sin lugar a dudas, el método directo es el más aconsejable porque me detalla todos los ingresos y todos los costos y gastos. ¿Sí? Profe, una consulta. Dime, ya se va a acabar el tiempo. Cuéntame. ¿Nos vamos a volver a conectar de aquí o ya no? No, yo creo que ya no. No sé si tenga más preguntas. A ver, déjame ver si Es por José lo, Sánchez tiene. es por lo Sánchez, de ayer pasó una cuestión con la lección de marketing. Yo ajá. sé que no estamos en su hora de marketing, pero hay algunos que no pudieron realizar lo que es la lección, por lo que De nada, Sánchez. había Sí, publicado una noche antes que teníamos Zoom y a la misma hora teníamos la lección, entonces algunos nos equivocamos.